Bienvenidos a nuestra Casa de Dinero, que no es el casino ni la Casa de la Moneda, sino en todo caso un espacio de creencias, para explorar las creencias y el dinero como un vehículo para investigar. Por eso el programa de hoy lo vamos a hacer con dos líderes religiosos de la comunidad, dos hombres religiosos, el padre Hugo Mujica, sacerdote y poeta, y el rabino Daniel Goldman, uno de los dirigentes de la comunidad judía desde el espacio de la fe. Vamos a hablar con ellos de esto, de esta relación tan particular. ¿Me acompañan? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿vos? ¿Qué tal? Bueno, lo primero que se me ocurre, hay 1000 temas que aparecen pensando en el dinero y la religión, porque siempre parecen como dos términos que se presentan como antitéticos, muchas veces como opuestos, ¿no? Digo, ¿qué relación tiene un judío religioso con el dinero cuando en el anochecer de los viernes no puede tocar dinero? Bueno, me parece que tiene la misma relación que alguien que no es judío religioso. Ajá. Me parece que el término, ¿no? Pensar en esta cuestión, cuando me invitaron yo pensaba en esta cuestión de dinero, negocio y comercio, ¿no? Pensar en esas alternativas. Negocio muchas veces se define como negar el ocio, Claro. ¿no? Es decir, es una actividad. Comercio, siempre mi papá me decía, comercio es comerse, hay que tener cuidado, ¿sí? Cuando la cosa se transforma en densa y no en un espíritu de relación, deja de ser negocio para pasar a ser comercio. Estuve en Marruecos hace poco tiempo y me encantó esta cuestión de entender las reglas del mercado. Sí, hay un principio en el Talmud que dice que el hombre correcto es aquel que acepta las reglas del mercado. Y yo entiendo que, ahora lo entiendo, no lo dicen en relación al mercado neoliberal y estas cuestiones tan complejas y complicadas de la bolsa, etc. Estaban hablando del vínculo que cuando uno da la palabra y sabe que tiene que entregar mercadería, ¿sí? El otro tiene que aceptar acorde a lo que vale, ¿sí? Y esta cuestión de saber negociar es parte de saber conocer al otro, establecer un vínculo, hablar, conversar. Y era muy lindo ir a comprar al mercado, ¿no? Estaba pensando, ¿sabes qué? Escuchándote, el mercado, algún chiste, que yo siempre soy muy malo para contar chistes, pero hay un tipo que está huyendo, un hombre que está huyendo por las calles de Jerusalén, creo, de los soldados romanos, desesperado, lo vienen a buscar a lo mejor para ejecutarlo. El tipo está desesperado, corre hasta que se mete en un negocio para esconderse de sus perseguidores y lo atiende un comerciante judío y le dice ¿qué quiere? Y él, para zafar, le dice ¿cuánto vale esto? Tanto. Bueno, lo compro. Hay que regatear. Hay que regatear, claro. ¿Por qué se asocia al judío el juego? Bueno, yo no creo que toda la cosa del Oriente se asocia a esa cuestión de regatear, tal vez porque acá llegó una parte del comercio que tenía que ver con los judíos, y si querés ahora pasamos al tema del dinero específicamente, pero el regateo era parte del Oriente, ¿sí? El Oriente es regateo. Y es un encanto de regateo. Más allá de los judíos, digamos, todo el mundo semita, claro, si queremos. Cuando vos querías pagar, esto me llamó la atención, que si querías pagar un objeto, te decían, no, vamos a... Es verdad, y esto no era chiste, vamos a regatear. Dígame un precio democrático, me decían, ¿no? Tal vez el problema es ahí cuando se estereotipa la cuestión en donde se pone el judío con el dinero, ¿sí? Y esto es hay un vínculo histórico de la cuestión que tiene que ver con el hecho de que los judíos en la Edad Media no podían comprar tierras. Les era prohibido comprar tierras. Entonces tenían que tener algún tipo de mercadería que fuese transitable y llevable de un lado al otro, ¿no? Ese era el dinero. Claro. Inclusive en el poema del Mío Cid, ¿sí? Quienes habían financiado la expedición del Mío Cid eran 2 judíos, aparecen en el poema, Judas y Raquel, ¿no? Como que era una tarea, ¿sí? un oficio del judío aceptado. Claro. Aceptado como Pero tal. sabes que hay un gran ensayista, Jacques Attali,
de origen sefaradí, judío sefaradí, que en uno de sus últimos libros hace una exploración de la relación de los judíos con el dinero. Sí, lo leí. Y dice que, ¿lo leíste? Sí, los judíos, el dinero y la historia, algo así. Algo Sí, por el sí, estilo sí. del título, y señala que los judíos están en el origen del capitalismo y han sido sus principales agentes del capitalismo, sus principales banqueros y al mismo tiempo los principales adversarios de los banqueros. Claro. Que esa dualidad. Bueno, se da esa dualidad, porque, a ver, pensemos en la categoría en donde el dinero se necesita, pero por otro lado hay una parte del mundo occidental que siempre lo toma como el dinero es algo espurio, ¿sí? No es algo bueno. Y creo que esta cuestión se da de una manera bastante dicotómica, ¿no? Esta cosa purista que a veces resulta desagradable. Yo había leído hace poco tiempo atrás una definición de qué es lo que tiene que hacer un buen científico, ¿no? El científico tiene que tener Geduld, que quiere decir paciencia, Gedacht, creación, creatividad, y Geld, dinero, ¿sí? Es decir, son las tres cosas que se necesita para desarrollar algo. Hay un principio también que aparece en el adagio talmúdico que dice, Imein Kemach, si no hay harina, no hay Torah. Es decir, si no hay dinero, no hay posibilidad de estudio. Y no hay posibilidad de estudio si no hay dinero. Es decir, hay una interrelación. Y el tema tal vez se pone en esta cuestión de cuál es el lugar que va a ocupar el dinero. Si el dinero va a ocupar el lugar esencial para decir que un proyecto no se puede llevar a cabo, ¿sí? Porque el fin es el dinero, entonces evidentemente la cosa es grave. Ahora, si uno toma el sentido del dinero como algo corriente, ¿sí? Algo que sirve para, eso es otra cosa, ¿no? Hay una diferencia en dos formas de moneda, ¿no? Que se utilizan en la tradición rabínica. Una es el shekel, que es la moneda hoy del Estado de Israel, ¿no? El shekel, que proviene de la palabra shakul, que quiere decir peso, ¿sí? Como el peso el peso argentino, Peso ¿sí? argentino. Es decir, es lo que pesa, vale lo que pesa. Y la otra es el zuz. El zuz es la moneda corriente, ¿sí? Quiere decir que corre, en realidad es la zuz, de moverse, ¿sí? Es decir, es la moneda que da interrelación, que establece vínculo, que permite desarrollar proyectos. ¿Por qué se da en el judío ser emblemáticamente un hombre que maneja con solvencia las finanzas y al mismo tiempo ser el enemigo, como lo señalaba el propio Jacques Attali? Bueno, por ahí esto no es una pregunta que hay que hacerle al judío, hay que hacer por qué coloca el otro al judío en ese lugar, ¿no? A mí me es difícil interpretarlo, me es difícil entenderlo, pero hay que entender que tal vez esto tiene una cosa psicoanalítica desde otro punto de vista que no pasa específicamente por la cuestión del dinero, sino definir relaciones filiales, definir relaciones fraternales, entendiendo quién es el mayor, quién es el menor, quién es el hermano mayor, quién es el hermano menor. Y muchas veces esta cuestión de hermano mayor y hermano menor se resuelve únicamente con el fratricidio, ¿no? Y ahí es donde se produce el grave problema. Pero es un problema, me parece, humano que va más allá, o por lo menos que va más allá en la cultura occidental. Claro, es decir, que vos no reconoces como una característica de los judíos estar en las grandes rebeliones históricas y al mismo tiempo estar en la burguesía financiera, ¿no lo ves como...? No veo esa cuestión, por ahí veo la cuestión de que hay un desarrollo intelectual por parte del judío, que también tiene que ver con una cuestión histórica, ¿sí? Creo que el tema tanto de la ciencia como el dinero eran elementos que podían trasladarse, ¿no? Entonces esto se transformó en algo característico de la vida judía. Es decir, por ejemplo, el porcentaje de universitarios judíos es mayor dentro de la comunidad judía a otras congregaciones, otras comunidades, ¿no? Es decir, la idea de realización personal, pero también de educación. Hay un chiste que nosotros siempre usamos, ¿no? Que se dice, ¿cuándo se considera feto a alguien en la tradición judía? Cuando no ingresa a la universidad, ¿no? Es decir, hasta en ese momento se transforma en persona, prácticamente. Que creo que esto está vinculado a esa cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que se puede llevar? Ahora,
también me parece que hay un punto en donde los judíos nunca se vinculó, por lo menos en la época desde el medioevo para adelante, en la Edad Antigua, a la cosa monástica. No existían votos de pobreza, tampoco existían votos de riqueza. Ajá. Pero votos de pobreza no, es decir, es bueno reconocer que para llegar a determinadas cosas se necesitan medios. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿no podría aparecer como apareció en la Biblia que sigue la tradición católica la idea de que es más difícil que un rico llegue al reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja? ¿No hay una máxima semejante en la Biblia judía? No, en la tradición rabínica lo que se va a reconocer es que una persona, dice así, una persona se conoce por tres cosas: be-quisó, be-cosó u be-caso. Suena un juego de palabras: quisó, cosó y caso. Quisó quiere decir en su bolsillo, es decir, en su relación con el dinero. Cosó cuando bebió, ¿sí? Si está borracho, a ver cuáles son las cosas que va a decir. Caso cuando está enojado, ¿sí? Esos son los tres momentos en los que se conoce una persona. Es decir, cómo va a reaccionar con cuestiones materiales, si va a ser lo suficientemente generoso o va a ser lo suficientemente egoísta, ¿sí? Cómo va a reaccionar realmente cuando ya perdió la chaveta y su inconsciente le surge. Claro. Y cuando está enojado, demuestra quién es, ¿no? Es decir, si sabe dominar sus impulsos o no. Y también hay un adagio de la tradición rabínica que dice: Mi washir, ¿quién es el rico? Aquel que disfruta lo que tiene. Es decir, no hay una cuestión de negar lo que tenés, sino de saber disfrutar qué es lo que tenés. Bueno, volviendo a Tali, él habla de tres claves de la relación de los judíos con el dinero. Una de ellas es que es bueno generar riqueza, es también servir a Dios. Claro. Otra idea es que el dinero, el manejo del dinero permite resolver los conflictos de la sociedad con menos violencia. Y la otra idea es la condición, alude a la condición de nómades de los judíos, como un pueblo que se tiene que trasladar, muchas veces forzado. El dinero es el salvoconducto de este pueblo nómade para poder salir cuando necesita irse de un lugar. Sí, una vez alguien de la congregación me contó que él era alguien que se había salvado de la Segunda Guerra Mundial por haber pagado dinero a alguien para que lo salve. Y él me dice que tenía como así una cosa fijada en la vida, que tenía en su mesita de luz un pequeño fajo de billetes, ¿sí? Es decir, para que en el caso de que tuviera que salir corriendo, claro, ¿sí? Claro. Tener ese dinero. Y yo creo que por ahí no es un tema menor, ¿no? En esta cuestión de una historia de 2500 años. Exactamente, de ¿no? Pasar de lugar en lugar. Salvoconducto frente a la amenaza, al riesgo, a la inestabilidad, ¿no es cierto? Pero en principio me parece que negar la cuestión del dinero es una tontería. El tema es qué es lo que uno hace con el dinero. Hay creo que en los mismos términos, en la misma concepción se puede aplicar lo tecnológico. Hay un filósofo israelí que se me escapó el nombre, pero ya me voy a acordar, que él dice que hay que tener conciencia de la tecnología a diferencia de fin de la tecnología. Conciencia de la tecnología quiere decir que uno sabe que los medios lo pueden ayudar para llegar a determinadas cosas, a determinados lugares, a determinados fines, y que va a resultar esto mucho más fácil, ¿sí? Ahora, pretender tener lo último siempre, eso es la finalidad, es el fin de la tecnología, claro, ¿no? Y Rothenstreich se llama. Y me parece que esto es la diferencia también, conciencia del dinero, ¿sí? Y otra cosa es acumular sin tener sentido. Claro, para tenerlo como un fin último. Sí. Mira, en el libro de Eclesiastés aparece una frase alrededor de las hormigas, en donde son criticadas las hormigas porque llevan y llevan, ¿sí? Llevan y llevan, y los intérpretes, los exégetas se preguntan, ¿qué quiere decir llevan y llevan? Llevan quiere decir que hacen un trabajo mayor al que pueden dar, ¿sí? Es decir, una hormiga puede pasar con 2 granos de maíz todo un invierno
y sin embargo se pasa llevando 10 o 12. ¿Sí? Daniel, vos sos casi como un psicoanalista, es decir, un hombre religioso. Una tarea fundamental es la escucha, me imagino. Sí. ¿No es cierto? La escucha de sus fieles, se acercan para contarle, para hablar de su intimidad, para hablar de lo que les pasa. ¿Cómo aparece el dinero en las cosas que vos escuchás? ¿Aparece como lo que los llena de angustia a la gente que te cuenta? ¿Aparece como una culpa? ¿Se habla más de la falta de dinero? ¿Qué es lo que más escuchás? Lo que más aparece es la falta de trabajo, no la falta de dinero. ¿Sí? A la gente la angustia no la cuestión del dinero, sino la falta de trabajo. ¿Sí? Es decir, no ser productivo en la vida, no tener un hacia dónde ir, saber que te levantás a la mañana y están todas las puertas cerradas. Eso es lo que a la gente le angustia. No es la cuestión específica del dinero, ¿no? El dinero angustia en la medida en que uno no pueda poner el plato de comida en su casa. ¿Sí? Y por ahí volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Vos me preguntabas cómo hace un hombre religioso para cortar entre Shabbat y el resto de la semana. La idea de Shabbat, ¿sí? La palabra Shabbat, que es traducida como sábado, proviene de la palabra lashuv, volver, retornar. Es decir, retornar a todo aquello que la cotidianeidad te lleva de manera rápida y a veces con una aceleración tal que uno tiene que detenerse y mirar, ¿sí? Como entendiendo la vida como una obra de arte. ¿Sí? El pintor, cuando pinta su lienzo, en algún momento se detiene, mira y ve cuál es el rumbo que tiene que seguir. El Shabbat es ese rumbo, es dejar ese pincel, es dejar el dinero, ¿sí? Es dejar la cosa material para entender hacia dónde va nuestra vida, ¿no? Vos me hablabas de que la mayor preocupación, más que el dinero, era el trabajo, pero yo recuerdo que cuando fue la crisis de diciembre de 2001 en nuestro país, se hablaba de que un 25% de los integrantes de la comunidad judía argentina estaban bajo la línea de pobreza. Sí, es verdad. ¿Cómo reaccionó el resto de la comunidad? Bueno, yo creo que reaccionó de la misma manera que la sociedad reaccionó. Toda la sociedad reaccionó estableciendo algún tipo de red en donde de repente se ayudaron unos a otros, ¿sí? Menos mal que existió esta red que fue la que atajó a la sociedad como tal, ¿sí? Si no, hubiese sido terrible. El grave problema es que de repente esa red empezó a dar lugar o a hacer descubrir que por ahí no se necesitaba el Estado, ¿no? Y esto era lo grave. ¿Sí? Los vínculos políticos empezaron a ser totalmente diferentes, distintos, y hasta el que se vayan todos, ¿no? Claro. Y ahí es donde creo que la gran crisis se produjo ahí. Ajá. Ahora, yo he escuchado muchas veces el comentario, ustedes los judíos son distintos porque se ayudan, y no estoy muy seguro de que el comentario sea un elogio. Casi parece decir, ustedes se ayudan a ustedes y no ayudan a los demás. No, creo que... sí, muchas veces se utiliza esto. Yo una vez escuché también alguien de un religioso de otro credo, ¿no? Me decía, a mí me educaron sabiendo que si atacan a un judío, el resto lo defiende, ¿sí? Yo creo que eso es una imagen demasiado corporativa. Existe un punto hoy en la sociedad argentina en donde todos podemos ayudarnos a todos y entender que desde la particularidad o la singularidad podemos enseñarnos todos a todos cómo construir una sociedad mejor, ¿no? Entonces es bueno esto, aclarar este punto, Jorge, que traes, ¿no? Que muchas veces no es un elogio esta cuestión de se ayudan, ¿sí? Se ayudan es dejando de lado a otros. No, no es así. ¿Se puede ser un millonario y un líder religioso en la comunidad judía? Se puede de todo, pero en realidad, a ver, uno no puede... no sé, ¿sabes qué? No sé, nunca lo pensé en esos términos. Por lo menos no hay muchos ejemplos a mano, ¿no? No conozco. Vos no sos millonario y líder religioso. Sí, en realidad soy millonario porque tengo millones de... Como decía Roberto Carlos, un millón de amigos, ¿no? Un millón de amigos. Pero no, la verdad que, digamos, me parece que en algún punto a veces esto se puede volver contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Quiero ser cuidadoso en esto. Pasó en situaciones de banqueros, ¿no?
banqueros y líderes de la comunidad judía, en donde en algún momento los intereses eran contrapuestos. Y me parece que esto trajo coletazos fuertes en el dentro de la comunidad. Efectivamente, vos sabés que pensaba preguntarte al respecto porque pensaba que hubo como 2 o 3 episodios que al interior de la colectividad judía produjeron un cimbronazo muy fuerte, ¿no? Uno es el acercamiento de algunos líderes de la comunidad judía con el menemismo. Demasiado acercamiento que costó. Segunda cosa, la quiebra del Banco Mayo, o ligada a ello, y el tema de la AMIA misma. Digo, produjo una especie de quebradura dentro de la comunidad, alejando unos sectores de otros. Demostró de alguna manera algunas cosas que eran difíciles de resolver dentro de la comunidad judía. Sí, creo que la bomba de la AMIA hizo una explosión externa y un dolor terrible, y a su vez una explosión interna, ¿no? Produjo una explosión interna en donde hubo una crisis de liderazgo. Era difícil pensar si se podía estar a la altura de la situación, pero en realidad demostró que la altura de la situación era tan baja que era difícil acercarse a ello, ¿no? Claro, pero digo, cuando se sumaron las 3 cosas, porque no fue una aislada, ¿no? No, claro. Supongo que ahí dejó como una herida abierta, ¿no? Tal vez. Sí, de todos modos, me parece que hay que destacar muchas veces el vínculo de la comunidad con el poder, y esto es lo que siempre tiene que estar en un estado de duda o de sospecha. ¿Sí? Es decir, me parece que comunidad y poder, religión y poder, son cosas que no son compatibles. Es ahí donde no se puede juntar. Sí, donde no son compatibles. Daniel, tiene que tener un estado de independencia real y un estado crítico real. Daniel, ¿de qué vive un rabino? Un rabino recibe un sueldo de la congregación, de su congregación, que le permite sentirse tranquilo en la tarea que debe hacer. O sea que no es el dinero un tema que lo preocupe. No es el dinero, es el dinero y la ayuda a la congregación, porque parte de mi tarea es también a que la congregación pueda tener el dinero para mantenerse constantemente, ¿sí? Para que puedan realizarse obras, para que puedan educarse chicos, para que se pueda dar de comer gente. Que esto es una tarea conjunta que realiza la congregación y el rabino, ¿no? Pero fundamentalmente la tarea del rabino es la tarea de un maestro, ¿sí? No de un líder religioso, de un maestro, ¿sí? Y es, los honorarios son en función de ser un maestro. ¿Pensás en dinero vos como un tema individual tuyo? A veces pensás, a veces te preocupa cómo organizás tu economía, tu plata. Soy bastante dejado en eso. Soy... ¿Quién administra en tu casa? Es una buena pregunta, pues ninguno. Ese es el problema. Ninguno. O sea que son varios los que no quieren saber más. Claro, pero me parece que esto tiene que ver con un tema de herencia. Mi bisabuelo había ganado un premio literario en Polonia y lo habían pagado con una chequera, ¿no? Y entonces el hombre no sabía cómo relacionarse con la chequera. Entonces le preguntó al que le dio el premio, ¿cómo es esto de la chequera? Y le dijo, bueno, usted pone la cifra y va dando. Entonces mi abuelo iba repartiendo cheques por todos lados. Entonces lo llamaron del banco y le dijeron, está en rojo. Le pregunto, ¿qué quiere decir en rojo? En rojo quiere decir que nos debe. Entonces agarró un cheque, lo llenó y se los dio. Fantástico. O sea que desde ahí viene un malentendido con el dinero. Y cuando vos escuchás la frase, el tiempo es dinero, ¿qué pensás? No, me siento incómodo. El tiempo es tiempo. El tiempo es santidad, ¿no? Y me parece. Hay una idea de un rabino, un gran maestro, que se llamó Abraham Yoshua Heschel, que él decía que debemos diferenciar la tendencia de la religión del espacio de la religión del tiempo, ¿no? Entonces él decía, lo ideal en el judaísmo es ser o construir una religión del tiempo. El Shabbat es religión del tiempo, ¿sí? Es santificar el tiempo y entender que el tiempo es un palacio. ¿Sí? ¿Manejás vos? A veces, manejo, sí, no tengo auto. Si un policía te quiere multar, ¿vos no arreglás porque la religión no te lo permite? Mira, nunca me pasó, pero creo... No sé si es porque la religión no me lo permite, no tengo la picardía para eso, que es diferente. Bueno, para cerrar, tu apellido es Goldman. Sí. O sea, en inglés sería hombre de oro. Sí, en yiddish, en alemán. Sí, también. Sí, también, Goldman. ¿Y qué hace un hombre de oro? Seguramente en la tarea religiosa? Alguien habrá trabajado, algún
antepasado mío habrá trabajado en la cuestión de oro. Ajá. ¿Sí? En mi familia tenemos un chiste, que lo nuestro es enchapado, ¿sí? Pero me parece que hay que pensar también en que nuestros antecesores, lamentablemente, fueron los constructores del becerro de oro, ¿no? Que era dinero fundido o era oro fundido y no oro forjado, ¿no? Y me parece que hay una diferencia muy grande. Fundir es colocar en un molde, forjar es saber cómo labrar la cosa para darle forma. ¿No? Daniel, muchas gracias. Un placer. Hugo, vos tenés dos rasgos problemáticos con el dinero. Sos sacerdote y sos intelectual. Entonces uno se pregunta, ¿desde dónde lo mirás y qué mirás del dinero? Bueno, los dos rasgos problemáticos puede ser tener o no tenerlo. Hace unos años, varios años, una vez me hacían una nota para una revista. Y el que me entrevistaba me dijo, bueno, salió el hecho que en el 61 yo me había ido del país a vivir al mundo. Y me dijo, como reflexionando desde su situación, pero en el 61 no había problemas de dinero, de trabajo. Y yo pensé y le dije, no existía el dinero. Yo le dije, en casa, ¿había o no había? Eso era todo el tema. O sea, la última semana del mes en general no alcanzaba, pero no se hablaba. Y en realidad yo quería situar esa conciencia, ¿no? De que la conciencia constante del dinero es una modalidad nuestra. En realidad creo que empieza en los 80. O sea, sí, en los 80 concretamente aparece lo que se va a llamar la cultura del dinero. O sea, y el que, digo, más o menos se articula en Reagan, ¿no? Es el primer tipo que cobra hasta $10.000 para entrar en su baile de presentación como presidente. Siempre había sido por invitación. Y cuyo discurso inaugural habla de la virtud del dinero. Y que los nuevos héroes ya no son los que conquistan, sino los industriales, etcétera, etcétera. Y se plantea en el arte deja de ser, o sea, el artista en los 80 ya renuncia a la libertad de marginal por el dinero de vender. Y ahí empieza a configurarse con esa famosa, que es del final de los 70, foto de los diarios argentinos, en lo cual aparecía la tablita y dos monjas mirando así las cotizaciones. Me acuerdo siempre esa. Y ahí empieza esta idea de un mundo que cada vez se constriñe más en producir y consumir. Y el dinero va quedando, por un lado, como lugar central, o sea, la mercadería de las mercaderías, y por otro también van desapareciendo otros valores que compensaban. O sea, nadie pregunta ya si es buena persona, si se va a casar con alguien, sino si tiene una posición sólida. Tiene una posición sólida. Claro. O sea, empiezan a desaparecer, porque el dinero siempre existió, pero empieza a desaparecer eso que balanceaba. Y cuanto más se restringe la vida, comprar y vender, o sea, el dinero aparece como la centralidad. Hasta tal punto que deja de ser lo más fluido, en el sentido que es lo que uno tendría que cambiar y ya está, para parecer cada vez más central. O sea, curiosamente el dinero pasa a tener valor como dinero, no como transición a otra cosa. Vos sabés que además esos son los vientos que trae el mundo, y un antropólogo para la misma época, un antropólogo estadounidense, Marvin Harris, señala el surgimiento de todas esas sectas que tenían gurúes que se bajaban de limusinas y que hacían ostentación de dinero, preguntándose cómo puede ser que se elija como pastor a un tipo inmensamente rico y que este tipo, en lugar de hacer ostentación, muestra de humildad, hace ostentación del dinero. Y lo que explica Marvin Harris es que la gente de esos tiempos empieza a sentir que no quiere un pastor y un líder espiritual que ponga la otra mejilla. Quieren un líder espiritual que triunfe y que tenga dinero. Fíjate cómo son cambios mundiales, ¿no? Claro, en realidad empieza con lo que se llama la ética protestante, ¿no? Digo, con Lutero y Calvino, sobre todo el cuestionamiento
de la idea, de alguna forma, de la pecaminosidad del dinero. Ajá. Que en realidad es el cambio del dinero como responsabilidad social al dinero como su fruto propio. O sea, para Santo Tomás todavía el dinero era, o sea, uno tenía que dar cuenta de su propio dinero, ya que era para servicio de los otros. Y después aparece esta idea de que no, aparece de alguna forma esta idea casi kármica de Dios, de que Dios compensa, ¿no? Que es la gran tensión que hay siempre en la comprensión de Dios. Si el justo recibe mucho y el injusto sufre, o no es tan así, ¿no? Con el libro de Job aparece la gran crisis de la teoría de la distribución, no funciona. Acá hay un inocente que sufre. Entonces aparece toda esta idea de que Dios se vuelve a la teoría de la distribución. O sea, que te vaya bien es señal que Dios te quiere. Entonces, por lo tanto, vos te demostrás el cariño de Dios haciéndote rico. Pero entonces están abjurando de aquella idea de Cristo de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico ingrese en el reino de los cielos. Y yo diría, parafraseando, que es más difícil, es más fácil que un camello entre por un agujero de la aguja que un cristiano viva cristianamente. Digo, por un lado está, o sea, no te olvides que además con Calvino, Lutero empieza la modernidad ya, que empieza de alguna forma empieza el postcristianismo. O sea, el cristianismo deja de ser la valoración a través de la cual se configura una cultura. La cultura empieza a funcionar cada vez más con su independencia de instaurar sus propias leyes, que va a terminar con el capitalismo. Bueno, pero entonces hay como en ese momento un alejamiento de toda la imagen tradicional. Uno dice, ¿por qué con esa imagen de Cristo, de que los camellos tienen más posibilidades de lo imposible que los ricos de entrar al reino de los cielos, por qué los ricos tienen relaciones tan estrechas con la iglesia? Porque la iglesia también es rica. Digo, sería lindo que la iglesia fuese el evangelio, pero después de 2000 años la anunciatura terminó en la avenida Alvear. Me refiero, es lo que decía, ser cristiano no es lo que por ósmosis. Ser cristiano es una opción. Y digo, cuando Jesús está diciendo eso, se lo está diciendo a los cristianos. No es que es tan nuevo esto. Digo, en aquella época también era casi imposible, digo, ser generoso, si querés, en vez de ser usurero. Sí, pero yo estoy pensando que la iglesia se aleja entonces de la visión cristiana, lo que vos estás marcando. Sí, suponiendo que existe un núcleo que es el purismo del cristianismo. El cristianismo es ese Jesús caminando y discutiendo los problemas cotidianos y señalando que nadie nos da el cuero para vivir lo que él plantea. Dentro de eso, algunas épocas predomina un poder, otras épocas predomina otro. Digo, en el medio de eso hay santos y en el medio de eso está Monseñor Aguer defendiendo a Truso. Digo, todo es siempre todo. Claro, digo, siempre va a estar el debate si la iglesia tiene que estar en la opción por los pobres o no. Ese debate va a seguir desde los cátaros, perdón, los penitenciables, los que abjuran de la iglesia oficial. Eso va a estar siempre, como el tercermundismo de las últimas décadas. Más que va a estar siempre estuvo. A veces tiene, por así decirlo, el micrófono uno o la cámara y a veces lo tiene otro. Pero siempre ha estado quienes han dado todo lo que tenían. Y siempre han estado quienes han abusado del cristianismo para sí. Eso sí, digo, eso es el trigo y la cizaña. Claro, pero siempre están los grupos que dicen, no, la verdad del cristianismo está en la opción por los pobres, por los humildes. Y Cristo se recupera un Cristo que amaba a los humildes, ¿no? Sí, digo, yo creo que obviamente el evangelio pasa por ahí y obviamente cualquier madre prefiere al hijo que más la necesita. Digo, eso es humano, el necesitado te convoca. Digo, yo creo que por ahí pasa casi el afecto común, diría yo, por hablar del sentido común en lo afectivo. Después está todo lo otro. Pero digamos, incluso el cristianismo condena la usura hasta el siglo XIX. Pero ¿cómo es la relación de la iglesia con el rico? Es decir, ¿qué clase de espiritualidad tiene el rico en su relación con la iglesia?
No, Porque la mirada es un hipócrita. Claro, pero se supone, como se justifica todo, que el rico da trabajo, que, o sea, todo ese mundo de... En realidad, los jesuitas son los que empiezan a esta idea de conquistar al rico, porque el rico es de alguna forma ejemplar. Ejemplar en el sentido que es lo que todos los demás quieren ser. ¿No? Y aparece esta idea de colonizar o convertir el poder en una imagen cristiana. Y aparece la bondad, por así decirlo, ¿no? La caridad. O sea, el problema de la caridad es que la caridad es fantástica y que además, digo, yo me acuerdo cuando estaba en la India que de algunos decían, bueno, pero si le damos, yo decía, bueno, pero al que le da no se da el lujo, no tiene el lujo de pensar. Al que le das está contentísimo y punto. No, el problema del bueno o del caricativo es que normalmente no es justo. O sea, una cosa es ser bueno y otro ser un adulto moral, ¿no? El adulto moral plantea la justicia, el bueno no. Hasta el punto que generalmente terminamos teniendo que justificar al buen. Bueno, pero es bueno. No, el bueno es la señora que le da limosna a la mucama y el marido de ella es el que hace un sistema por el cual hay mucamas. Por el cual hay mucamas. Digamos, sí. digo, ese es el problema. El problema ¿Pero eso significa que a vos en lo personal te gustan las damas de caridad? Después de todo, ellas son buenas. No, yo preferiría... Es más, yo supondría que el cristianismo no tiene que hacer caridad. Digo, eso tendría que hacerlo el Estado. Por eso para mí el que hace caridad tiene que a la vez de alguna forma reclamar la justicia. Porque si no somos como las ONG, un comodín del sistema. Porque el que tiene que poner hospitales es el Estado, con la plata nuestra. No las monjas ir a trabajar al hospital porque le disimulas no hay... las fallas. Claro, le justificás la falla. O sea, le facilitas el sistema. Por otro lado, eso es así. Por otro lado, en lo concreto, es lo que decía de la India. Si las damas de las caridad van a un hospital, el que está enfermo lo aprecia, ¿viste? Digo, sigue siendo también un lujo poder mirar a ver qué, o sea, le doy yo, le da el otro. Digo, yo creo que hay un sistema perverso en el mundo que yo diría de incendio. Entonces en el incendio haces lo urgente. Eso es una desgracia, pero es una realidad también. Claro, no podés ignorar. Claro, por eso una parroquia termina siendo un lugar donde se da de comer, que no está mal y es cristiano. Pero bueno, pero además de comer, la gente está para otra cosa. Digamos, en la vida. Además de ser bueno hay que ser justo. Es que no hay posibilidad de la bondad sin justicia. Pero desgraciadamente lo que se llama, entre comillas, caridad es del orden de la bondad. Ahora, cuando uno piensa en dinero también debe ser que no hay otro camino más eficaz para la perdición de un cristiano que el del dinero, ¿no? Quiero decir, fíjate cuántas cosas que condena la iglesia tradicional, por lo menos, están asociadas al dinero. El lujo, la codicia, la avaricia, el robo, la usura, la prostitución. ¿Cuántas conductas que están en el pecado para la iglesia están de alguna manera modeladas por la búsqueda o posesión excesiva de dinero, ¿no? Sí, yo no creo que sea la iglesia. Creo que lo que pasa, yo creo que hay dos conflictos humanos, el sexo y el dinero. Realmente uno lo da por descontado, pero son las dos cosas más difíciles de manejar, ¿no? De integrar en el sentido de poder darle una forma a eso. Y el dinero es un problema, es muy difícil manejar, porque es tu relación con la materialidad del mundo. O sea, todo pasa por, es el objeto de los objetos. Entonces, de alguna forma, tu relación con la objetividad pasa, al menos en nuestra cultura, por tu relación con ese dinero, que es el acceso al objetivo. Claro. Entonces no es que la iglesia condene eso, sino que si pensás bien, en el medio de toda situación humana hay que resolver esa mediación, que esa situación vino a vos, que siempre es a través del dinero o del no dinero. ¿Lo tenés o no lo tenés? Pensando que esa obsesión por la materialidad de la época de hoy lleva a ubicar. Un padre hoy dice, bueno, que mi hijo estudie computación o idiomas, son dos cosas útiles.
Sí. camino a hacerse un progreso material, a tener una posición más sólida. A ningún padre se le ocurrió ahora como preocupación obsesiva que mi hijo estudie alguna materia que esté centrada en la espiritualidad. Me parece que eso no está tan pedido a las escuelas, ¿no? Yo no diría, no sería tan extremista. No, tan exigente. Yo diría que nadie plantea que esté centrada en la humanidad. O sea, no en la espiritualidad que suena, no sé, hacerse cura o rabino. Yo diría que, de nuevo, el criterio es el precio, no el valor. Entonces se entiende la educación como una instrumentalidad para determinado acceso a determinado bienestar. Ajá. Digo, lo sacrificial, la generosidad, etcétera, todo eso fue desapareciendo de alguna forma del campo de las opciones. Y hay una crueldad de la existencia que vos ves, bueno, que o sos esto o sos cartonero, te daría la impresión, ¿no? Entonces hay como una cierta crueldad que te exige un cierto egoísmo como respuesta, salvo que tengas otro lugar desde el cual optar. Pero el discurso oficial, es lo que decía antes, cada vez está más estrechado. Si tenés que consumir para ser, tenés que tener para poder ser. Ahora, entonces, a ver si entiendo el escenario que vos planteás. Es inquietante. Por un lado, la gente cada vez más alejada del planteo de los valores, buscando el precio, digamos. Sí. Y por otro lado, la Iglesia ocupada de lo inmediato, que es la pobreza, la falta de trabajo. Es decir, ¿quién se ocupa entonces de la espiritualidad? Y nadie. Digo, tampoco es que la Iglesia hace nada más que eso, o la sinagoga o los musulmanes. Digo, hay otras cosas, pero otras cosas sí son mínimas. Por otro lado, yo siento como una cierta gracia en eso. O sea, yo pienso que antes, más o menos la economía, era más distributiva, de los 50 hasta el 80, es más distributiva, se buscaba otra cosa. El mundo de Occidente era por ósmosis cristiano, vos nacías occidental y salvo que seas judío, 2 o 3 cositas así, muy separadas, vos eras católico. Y se suponía que estabas viviendo como católico por solamente vivir, bautizado. Claro. Yo creo que esa idea de esta radicalidad es también es también la demanda de la opción. Ahora, no podés creerte cristiano nada más que porque te bautizaron. O sea, yo creo que ahora esa falta de fundición entre cultura y religión te obliga a optar y no a hacer simplemente ese engranaje. Entonces yo creo que hay una gracia, como creo que hay una gracia con la idea de que la Iglesia está perdiendo poder. Claro. Yo creo que lo que la Iglesia está perdiendo es poder, y el poder no tiene nada que ver con lo que es en su esencia la Iglesia. Claro. Entonces yo creo que a través de todo esto hay una ponemos también, como se dice, entre la espada y la pared. O sea, sos cristiano, a ver. El otro día una amiga me decía, bueno, le dije a mis hijos, ay, ustedes no van a misa, como sus primos. Y los chicos le dijeron, bueno, ¿cuál es la diferencia entre nuestros primos y nosotros? Y ella no supo nada que decirle, ¿no? Entonces yo creo que hay esta radicalidad, si querés, de la crueldad, de la subsistencia, te obliga también a una opción. Y también te obliga a ver el panorama, ¿no? Yo siempre decía, bueno, en los 90, yo decía, prendamos el televisor, veamos a los exitosos, sacale el discurso y mira esas caras y vos te das cuenta dónde vas a parar, ganando. ¿No? Yo creo que la idea es la renuncia a ganar, porque si querés ganar, tenés que seguir al poder. Si vos te crees que lo que es el ejercicio de tu vida y no, digamos, el premio a ese funcionamiento, ahí sos libre. Ahora, vos decís la renuncia a ganar, y vos hiciste una experiencia muy profunda, muy desafiante, de recluirte en un monasterio durante 7 años, si no me equivoco. Si hay una experiencia alejada del dinero, esa debe ser la más extrema quizás, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno, no diría del dinero, diría que es otra... En realidad, más allá de los oropeles, digo, es ir y desnudar la vida.
O sea, someterte a qué es la vida sin el circo de vivir. ¿No? Por eso yo siempre digo, bueno, que después de todo la vida de un monje no es tan diferente del campesino que rodea ese monasterio. Ajá. Digo, es simplemente el osar, ni proyectarte a través del triunfo, del dinero o lo que sea, bajo voto de silencio, no proyectarte en el discurso que siempre es seducción. Ajá. Y la obediencia, no proyectarte a través de tu voluntad. Entonces, ¿qué le pasa a un ser humano si no tiene espejo? Dicho sea de paso, en la trapa no hay espejo. No hay espejo. No hay espejo, ¿no? Y yo creo que es eso. Bueno, y si la vida se tratase de algo mucho más desnudo y simple y fue tapado por el funcionamiento y por los logros, si querés por el dinero, etcétera, y todo ahí arriba estamos añorando eso que quedó sepultado. Ajá. Y lo pusimos al final, ¿no? El planteo, yo creo que el planteo de esta experiencia monacal es el planteo del desnudarse. Ahora, vos eras un hijo de una clase media urbana. ¿Qué otras cosas? No, yo soy hijo de clase obrera, de de Avellaneda. clase obrera. Yo a los 13 años trabajaba en una fábrica, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Y ahí me iba a Bellas Artes, de Bellas Artes me iba a hacer la escuela nocturna. Ajá. No, yo vengo de clase obrera, sí. ¿Y cómo llegas al sacerdocio desde ese origen? Y al revés que mi generación, o sea, bueno, me fui a viajar por el mundo, etcétera, etcétera. Casi viviste como un hippie primero, sí, ¿no? viví en Estados Unidos toda la década del 60. Eso termina como terminaba, o sea, era o morías en un pulmotor por exceso de drogas, o volvías al sistema, o aparecía la salida oriental. Ajá. Y yo empiezo con un gurú, etcétera, etcétera, etcétera. El gurú termina en un monasterio trapense y ahí yo tengo mi contacto con el cristianismo. Ahí te formás ya como sacerdote. No, monje y sacerdote son dos cosas diferentes. Ajá. Después salgo del monasterio, me voy a Europa un año, vuelvo y ahí entro y me hago sacerdote, que me parecía la forma estructural de facilitarme lo que yo quería contar, que es lo que yo había encontrado. Ajá. Ahora, ¿qué cosas aparte del espejo te faltaban de la vida anterior que habías tenido en el monasterio? ¿De qué otras cosas estaba despojada la vida de todos los días en el monasterio? En realidad, yo diría que no faltaba nada. Que al contrario, cuando salí del monasterio me chocó todo, por así decirlo, todo lo que sobra y porque sobra asfixia. Ajá. ¿No? No, yo creo que... te doy una imagen. Mis 3 primeros años de formación en el seminario, en el monasterio, en vez de estudiar, etcétera, a la tarde, el que era mi maestro de novicio me decía, bueno, ahora anda al bosque, que había un bosque maravilloso, era en Massachusetts, ahora anda al bosque, bueno, de 3 a 7 de la tarde. Ajá. Y me decía, y no lleves el rosario, porque si rezas vas a estar sacando cuenta. O sea, era aprender a estar. Ajá. O sea, no hacer. Entonces de repente te dabas cuenta que se podía estar y en eso había sentido. Que el sentido no lo tenías que fabricar vos haciendo y recibiendo una compensación por tu hacer, ¿no? Ajá. Era como el volver a ese núcleo de desnudez, que es de lo que se trata la vida, que es donde vamos a parar y de donde venimos. O sea, nacemos y morimos desnudos, por así decirlo, ¿no? Claro, pero tuviste que renunciar a cosas para adaptarte a esa vida de monasterio. Sí, pero a veces cuando renuncias te das cuenta, o sea, un poema de John Cage que dice cuando uno se saca el mundo de los hombros se da cuenta que no se apoyaba en uno. Uh-huh. ¿No? A veces renuncias y te das cuenta que lo que renunciabas te pesaba, que uno no sabe. Digo, Por ejemplo, hablar. Hiciste votos de silencio. Sí, para mí en realidad hablar, o sea, ahora pienso que... Digo, porque una cosa es el hablar desde una información y creo que el silencio te lleva de nuevo a hablar desde algo así como la manifestación de las cosas o de la vida. Ajá. De ahí que yo cuando escribo, cada vez escribo más, nada más que poesía, porque
encuentro que es ese lugar donde el lenguaje todavía es flexible para la vida, que es temblor, no cosa fija. Pero vos eras un joven hablador, eras muy discreto, de pocas palabras. No, yo era un acelerado absoluto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero entonces debe haber sido un entrenamiento muy duro, ese, a callar en Sí. cada instante. ¿Vos no tenías que emitir palabras? No, es muy duro y a la vez también, digo, es como la soledad, ¿no? La soledad es maravillosa si es un habitarte a vos, y es un horror si es un estar alienado de uno y separado de los otros. Entonces hay todo un proceso en el cual vos te conectás con otra cosa y aprendés que la vida es expresión, no necesitas vos. Yo creo que nosotros en la ciudad hablamos por neurosis, el 90% de lo que hablamos. O sea, en realidad el lenguaje está hecho, yo diría, para estar juntos, no que porque estamos juntos tenemos que hablar. Última demanda de un curioso. Sí. ¿Pensás en algún momento del día en el dinero? Tengo el privilegio, o sea, trabajo, yo doy clases, etcétera. Tengo el privilegio de tener el dinero que me permite no pensar en el dinero. Creo que esa es la medida, ¿no? Ajá. De que de más, o sea, cuando yo en realidad trabajo un bloque en el año con el cual de alguna forma me doy cuenta que ya está redondeada la cosa. Y ahí entonces dejo y me dedico a escribir, etcétera, etcétera. Perdón, ese trabajo en bloque quiere decir pensar cómo vas a organizar. No, 4 o 5 meses doy clase o doy 7, depende. Con eso vos Con eso yo asegurás arreglo y tengo siempre este criterio de que la serenidad o la felicidad es una proporción. Y es una proporción dentro de la cual uno puede vivir, si sabe que es una proporción. Si no sabes eso, pensás que la felicidad es más. Y siempre estás atrás de. ¿No? Para mí la idea del dinero es que te permita ese lugar en el cual se vive, no ese lugar desde el cual se vive, ¿no? Y para mí la plata tiene que ser esa medida que me libera de la plata. Hugo, muchas gracias. No.